Hablemos a Carbón Quitao. Un espacio creado por Fenalcarbón para hablar de la industria del carbón, sus aportes, encadenamientos productivos, retos y contribución al desarrollo del país. Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de diálogo de Fenalcarbón, estilo podcast que hemos denominado A Carbón Quitao. Haciendo analogía a una frase muy popular en Colombia que es a calzón quitado. Cuando decimos hablemos a calzón quitado es hablemos con la verdad, hablemos diciendo las cosas como son. Para este primer capítulo de este podcast hemos invitado a nuestro colega gremial y amigo, el presidente de la Asociación Nacional de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda. Alejo, bienvenido a Carbón Quitado. Carlos, muchas gracias por la invitación, muy amable y nada, hablemos a carbón quitado. Bueno, pues hablemos a carbón quitado, Alejo. De verdad que el consumo de carbón a nivel global ha venido creciendo fundamentalmente por el incremento de la demanda de energía. El año pasado tuvimos un récord histórico de 8.500 millones de toneladas de carbón consumido en el mundo. Fundamentalmente el gran consumidor es China, pero muchos otros países han venido aplazando sus metas de ambición climática y frente al crecimiento de la demanda de energía en el ejercicio de crecimiento económico de sus países, pues han seguido y seguirán seguramente por mucho tiempo consumiendo carbón. Pero en el caso particular de Colombia, ¿por qué el carbón es tan importante para la generación eléctrica en nuestro país, Alejo? Carlos, mira, varias cosas. Yo creo que uno tiene que ir hacia atrás y mirar un poco dónde nace esa necesidad o ese uso de carbón en la energía eléctrica. Y particularmente en Colombia se crearon las plantas a carbón por una razón, y era dinamizar el consumo de carbón en algunas regiones. Tasajero 1 es un ejemplo de ello, Guajira 1 es otro ejemplo de ello, Las Paipas, Zipa, cada una de estas plantas tenía una razón de ser. Fíjese usted que la gran mayoría de nuestras plantas a carbón no son plantas que consumen el carbón exportable, sino que consume precisamente el carbón local. Y en ese orden de ideas el gobierno en su momento, en los años 70 y 80, lo que dijo fue, oiga, yo tengo una cantidad de reservas brutales, demasiado grandes en carbón, usémoslas. Y comenzaron a hacerse estas carboeléctricas, como te digo, en estas regiones, particularmente en Cundinamarca, Boyacá, norte de Santander y después Guajira. Entonces uno arranca por ahí. ¿Por qué? Porque los encadenamientos que produce el consumo de carbón en energía eléctrica, pues obviamente jalan la minería, jalan el empleo, jalan una cantidad de cosas que a nivel regional son muy importantes. Entonces esa es la primera razón, digamos, desde el punto de vista histórico, digámoslo así. Hoy en día la relevancia del carbón es en el sector eléctrico, a pesar de no ser muy grande, porque si hablamos de capacidad instalada en carbón apenas es el 8 o 10% del total de lo que tenemos instalado, juega un rol fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos en una matriz diversificada agua, carbón, gas y ahora pues la entrada de renovables, el carbón es el que está determinando y el que te dice más o menos dónde están los precios, cuál es el deber ser de los precios tanto en contratos como en la bolsa en el día a día, pero particularmente en contratos. ¿Por qué? Porque pues valorar el agua es muy difícil, es decir, los embalses y las grandes hidroeléctricas dicen, oiga, ¿a cómo voy a vender yo energía? Si el agua que me llega es gratis, digamos, llueve, yo lo embalso y tengo unas inversiones allí, pero el insumo no tengo que pagar. Entonces, pues valorar ese recurso es muy complicado. La valoración que hacen ellos es, ¿quién es mi siguiente competidor? El carbón. Ese es el primer escalón en la generación térmica y es el más competitivo de todos, porque te digo, porque los precios son relativamente bajos de ese combustible. En ese orden de ideas, lo que hace el hidráulico es decir, listo, entonces yo me voy a poner por debajo del carbón y voy a vender contratos por debajo del carbón. Entonces, digamos, es el cortapiso, es el techo que le pone un mercado eléctrico a esa energía que se vende en contrato. Pero sin lugar a dudas, el carbón, que lo tenemos en el país en reservas en todas las regiones prácticamente del país, pues también permite garantizar confiabilidad en el suministro, porque ahí tenemos carbón, ahí están las termoeléctricas y hay situaciones como la que acabamos de vivir y precisamente frente al fenómeno del Niño tenemos una matriz que un poco más del 65% depende del agua, fenómeno del Niño, escasez de lluvias, crítico estuvo el tema de los embalses, creo que el nivel mínimo pues aceptable era 28%, estuvimos a un día de ese 28% y ahí es donde las termoeléctricas a carbón entraron a jugar un papel protagónico. Nosotros podemos decir, y yo lo digo sin sonrojarme, gracias al carbón Colombia no se apagó.
y más adelante seguramente no se va a pagar. Sí, así es, Carlos. Digamos que la gran relevancia, además del día a día de vender energía en contratos, de ser como ese techo de la energía hidráulica, es eso, es la confiabilidad. ¿Por qué? Fíjate en esto, que a diferencia, digamos, de las renovables, ¿qué hace una térmica? Y particularmente una térmica carbón. Compra su producto, digamos, compra el insumo que es el carbón, lo almacena y lo tiene ahí listo. Pues cuando uno va y mira un patio de carbón, un patio de almacenamiento de carbón, allí se pueden guardar 45 días, 60 días de producción completa. Entonces, pongamos un ejemplo. El agua dejó de llover, los embalses comenzaron a bajar. ¿Qué hago ahí? Nada, esperar a que vuelva y me llueva. Esperar. No hay nada más que hacer. ¿Qué pasa con la eólica, con la solar, con el viento, con el sol? De un momento a otro pasa una nube y se te cayó la producción de energía eléctrica en un 50% porque pasó una nube. Entonces, ese tipo de generaciones son muy variables y dependen de factores que no son controlables. Que tú no puedes controlar si te pasa una nube o si se para el viento o si deja de llover, eso no es controlable. El carbón y el gas, y particularmente, como te digo, el carbón es controlable, lo puedes almacenar, digamos, como dicen a los carboneros, este es mi embalse, pero es un embalse que está hecho en carbón. Yo guardo 60 días y soy capaz de producir energía sin comprar una tonelada más de carbón durante X días. Y eso entonces obviamente te da esa confiabilidad. Como te decía, la capacidad instalada del carbón no es muy grande, es entre el 8 y el 10%. Pero cuando eso lo vuelves energía en un momento crítico, como en el fenómeno del Niño, donde las térmicas aportaron casi el 60% del total, la participación del carbón fue casi el 20-25%. Entonces, ahí es donde está su relevancia. Es capaz de sustituir esa falta de agua y darle la confiabilidad que requiere el sistema. Ese es el beneficio final, digamos, en términos de confiabilidad del carbón. Esa estrechez hídrica nos puso a pensar en un apagón, como tal vez lo tuvimos en los años 90. Si no hubiéramos tenido carbón, ¿realmente hubiéramos enfrentado un apagón? ¿De qué magnitud hubiera sido esta situación? Pues mira, Carlos, ahí vuelvo y te digo, si no hubiéramos tenido el carbón, nos hubiera hecho falta el 20% de la energía. Así de sencillo. Hubiéramos tenido que racionar el consumo del 20% de los hogares, de la industria, de todo lo que se consume en el país en el día a día. Y eso es muy grande. Imagínate el 20% del país apagado durante 3, 4 horas al día. 4 horas. Y vi un análisis de un banco que hizo cuál es el costo de una hora de apagón en Colombia y calculaban aproximadamente 200.000 millones de impacto de pérdida para nuestra economía. Es decir, hubiéramos estado hablando de una pérdida diaria de 1 billón de pesos en nuestra economía. O sea, el impacto hubiera sido verdaderamente desastroso. Sí, y eso también se evaluó con la Contraloría y demás entes de control en su momento cuando el fenómeno del Niño nos hizo llevar al racionamiento del 91-92. Ahí perdimos crecimiento económico, ahí perdimos productividad y se perdió casi un punto y medio del Producto Interno Bruto por esa falta de energía durante 18 meses. Entonces, el efecto de no tener energía, y eso imagínate en el 91-92, donde no teníamos la productividad que tenemos hoy por internet, todo el mundo tiene que estar conectado, la carga de computadores, todo lo demás, es eso, digamos, imagínate un mundo sin internet durante 4 horas. O sea, la gente se muere, o sea, esto se bloquea. Lo vimos la semana, hace algunos días con la caída después de las redes por esa actualización del software a nivel global. Exactamente. Entonces es exactamente lo mismo. Imagínate todos los sistemas del país o gran parte de los sistemas del país parados porque no tienes cómo moverlos. Entonces ese es el problema de no tener energía eléctrica en un momento dado. Y precisamente frente al avance tecnológico, hoy las noticias es que para poder garantizar el consumo energético que demanda la inteligencia artificial, países como Estados Unidos han ido aplazando y aplazando y aplazando el cierre de la generación con combustibles fósiles y seguramente esas metas de ambición climática van a tener que ser resueltas de otra manera y no apagando el carbón como lo estamos viendo en este momento. Pero Alejo, a carbón quitado, aquí en Colombia han querido generar un mito, una discusión que dice que es que generar energía con carbón hace que la tarifa esté costosísima y estamos hablando de tarifas y que la gente no aguanta más y que el industrial no aguanta más y le están responsabilizando a la generación a carbón de ese incremento en las tarifas. ¿Cómo funciona este tema y qué decir de la importancia del carbón en la generación de la tarifa en Colombia? Pues Carlos, a carbón quitado es carreta. Eso es carreta, eso no pesa. ¿En qué sentido no pesa? Cuando uno mira la factura que le llega al usuario
Y eso, pues como tú dices, en el día a día se dice, no, es que la bolsa de energía subió y la bolsa de energía subió y la bolsa de energía subió y eso es terrible. Y pues eso era el día a día durante el fenómeno del niño y la red de Duría sacaba esos comerciales todos los días diciendo es que los generadores están tapando, están subiendo la energía. Carreta. ¿En qué sentido carreta? Cuando uno mira la tarifa del usuario, pues la factura que paga el usuario, hay diferentes componentes. La generación dentro de esa factura pesa entre un 35 y un 40% de lo que nosotros pagamos, ¿cierto? Dentro de ese 35-40%, el 80% de ese, entre el 80 y el 85%, se hace, digamos, en contratos de largo plazo, que tienen precios fijos. Entonces yo como usuario no siento los movimientos de la bolsa, sino apenas en un 15%. ¿Sí? En el promedio nacional, ahí obviamente hay unas empresas que tienen una exposición, que son empresas del Estado, pero es otra carreta, otro cuento, pero en promedio en la nación, en todo el país, el 15% apenas se transa la energía en bolsa. Entonces, cuando uno se la cuenta del 15 por el 40, termina siendo que eso pesa un 5, entre un 5 y un 7%, no pesa más. Entonces te pongo un caso, que subió 100 pesos la bolsa, el efecto al final del día, esos son 5 pesos sobre 1000 que estás pagando. Eso es todo. O sea, ese es el efecto real del cuento. Por eso te digo que los cambios tienen que mirarlos en proporción. Ese es el punto de este cuento. Entonces, carreta. Y ahora, que dijeran que es que el carbón es el que le está cargando los grandes precios, la térmica le está cargando los grandes precios. No, es que ese es el punto. En estos días estamos hablando con Ana Fernanda Beguasca y el punto es muy sencillo. O uno paga un poquito más de energía por el costo de la energía durante un fenómeno del niño, o se va al otro lado y es, pues entonces apaguemos. ¿Qué es más costoso para la economía? ¿Usted como usuario está dispuesto a pagar un 2% más, un 3% más por tener la energía todo el tiempo? Claro, la energía más costosa es la que no tenemos, Exactamente. sin lugar a dudas. Exactamente. Pero en ese mismo ejercicio, Alejandro, hemos venido también planteando en el país y a nivel global la necesidad de reemplazar la generación de energía fundamentalmente, que es tan solo el 20% del consumo energético a nivel global, pero que es importante. En Colombia nosotros podemos estar hablando de un consumo que oscila entre 2 millones y 5 millones de toneladas de carbón, dependiendo de si estamos en un año lluvioso o en un año seco. Lo que vimos en el fenómeno del Niño fue el mayor consumo de carbón, es decir, que año corrido, tal vez junio, tendría que estar marcando un consumo de poco más de 5 millones de toneladas, que es absolutamente nada en el consumo energético a nivel global, como no somos mucho tampoco en el consumo en general, de las 70 millones de toneladas aproximadamente que producimos, exportamos, consumimos, transformamos en Colombia, pues representan menos del 1% del consumo global, 8.500 millones de toneladas, pues ahí se ha empezado a hablar de la necesidad de cambiar a algunos países a un ritmo mucho más rápido, otros a un ritmo mucho más lento, dependiendo de la incorporación y el acceso a las tecnologías, de cambiar la matriz. Y entonces ahí nosotros empezamos a hablar de la composición de la matriz, qué tan viable en un país como Colombia, y hablemos de esa composición de la matriz eléctrica, es que nosotros podamos reemplazar combustibles fósiles y particularmente ese 8, ese 10% de la capacidad instalada de generación a carbón por renovables, por sol, por viento. ¿Eso qué tan cierto, qué tan probable es, qué tan discurso es, qué tan realizable puede ser? Pues Carlos tiene más de discurso que realidad, así, hablándolo de frente. ¿Por qué? Porque al final del día tú vas a necesitar tener una generación de energía cierta, lo que decíamos ahora, que sea firme, que esté, que cuando tú la llames a prender, prenda. Porque lo que pasa en otros países es tienes que terminar haciendo una cantidad de inversiones monstruosas en renovables y sobreinstalar el parque casi 2, 3 veces precisamente para tratar de compensar esos efectos. Entonces, la primera cosa, que vamos a reemplazar la energía térmica con solar. Es que el sol no solamente está desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Qué hacemos el resto del día? ¿Qué vamos a hacer entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, que es cuando más consumimos en el país? Es cuando todos los usuarios del país están viendo sus novelas, están viendo el noticiero, todo el mundo prendido, la luz, el televisor, cocinando incluso con energía eléctrica. ¿Toca decirle a los industriales que se apaguen entonces? Exactamente, ¿o nos toca disminuir el consumo en ese momento? No, ese no es el punto. Entonces, cuando uno habla de sustituir la térmica, incluso como tú lo dices a nivel mundial, nadie está diciendo de eliminar el carbón al 100%, ni la térmica al 100%. Incluso lo que uno ve en las agencias internacionales, la IEA y demás, es el carbón se va a mantener, no se va a eliminar. El gas va a crecer un poquito y lo que va a llenar el hueco, digamos, el crecimiento va a ser la renovable, eso es todo. Digamos, lo que tenemos es una matriz que funciona relativamente bien hoy.
Entonces, las cuentas son estas. La energía, digamos que la energía como la producimos, la capacidad instalada, el 68%, 67% es hidráulico, un 3% solar hoy en día, y el resto es térmico y algo, digamos, de cogeneración. Eso es todo. El térmico pesa apenas el 28-29% del total de la capacidad instalada. Ya volviendo a eso, producción de energía, cuando estamos en un año muy lluvioso, la generación hidro se te vuelve el 85% del total. La térmica solamente aporta un 15%, porque da la confiabilidad y da el soporte del sistema, eso es todo. Y hacia adelante va a ser fundamental la térmica, precisamente como te digo, para evitar esas variaciones. Entonces, estamos hablando de meter 2.000 megavatios, el 10% adicional de la matriz en La Guajira con renovables, con eólica. Y si de un momento a otro el viento se baja el 20%, ¿con qué lo sustituyes? Toca con térmica. No hay de otra. En la región Caribe toca con térmica porque ahí no hay embalses. Ahí no hay agua. Entonces, esa es una. Y ya poniendo, digamos, cifras al cuento, cuando estábamos analizando qué pasa o cuánto se requiere, por ejemplo, en términos de recursos de inversión para sustituir todo el parque térmico, incluyendo el carbón y el gas y los combustibles líquidos, necesitaríamos casi 8 reformas tributarias de la recientemente aprobada. 168 billones de pesos. ¿De dónde sacamos la plata? ¿Quién lo paga? Por ¿El supuesto. usuario? ¿Lo paga el gobierno? ¿Lo paga quién? Y en términos de áreas, si vamos a reemplazar esos 5.700 megavatios, térmicos y esos 1.700, 1.800 de carbón, en términos de área de uso de suelo para poder meter solares, por ejemplo, necesitaríamos un área como el departamento de Boyacá. Y si es solo carbón, sería la mitad de eso. Entonces, ahí estamos jugando entre o desarrollo el agro o me dedico a meter paneles en todo el país. O zonas complejas en materia de comunidades étnicas, cuya discusión en la consulta previa va a ser bien complicada. Pero Alejo, para finalizar, hablemos a carbón quitado. Estamos hablando de que no hay gas. De hecho, estamos importando gas para generación eléctrica, mientras que carbón tenemos reservas para 85 años. ¿Qué hacemos en esta discusión? Carbón hay, se les tiene, no hay gas. Carlos, nosotros somos los convencidos que el carbón toca seguir usándolo, es decir, hay formas de hacerlo y de hacerlo bien. La gran preocupación al final del día, como se ha dicho en muchos espacios, no es con qué lo produzco, con qué va a producir la energía, con carbón, con gas, con líquidos, con qué, cuál es el insumo. Al final del día la preocupación es cuánto sale de la chimenea, cuánto sale en CO2, cuánto sale en azufre, cuánto sale en los diferentes gases, digamos, de efecto invernadero. Ese es el verdadero problema. Y lo que uno ve es que ya hay hoy en día tecnología que te iguala en emisiones el gas con el carbón. Pero pensando un poquito más allá, pensando más hacia adelante, pues para eso se habla de captura y secuestro de CO2, para eso se habla de gasificación de carbón. Es decir, yo me niego a creer que uno con más de 100 años en reservas de un mineral o de un insumo energético, el país toma la decisión de no, es que lo va a dejar enterrado. A mí eso no me cuadra. Pues más que un país como nosotros que tenemos tanta necesidad desde el punto de vista fiscal, que tenemos necesidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de pobreza, eso sería la decisión más absurda. Hay que buscarle salidas. Por supuesto, y otra decisión también es que mientras que el mundo siga consumiendo carbón, que va a seguir consumiendo carbón por varias décadas más, Colombia no se puede dar el lujo de despreciar las reservas y los recursos que tenemos para aprovechar esos ingresos para seguir financiando nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo. Alejandro, muchas gracias por esta conversación a carbón quitado. No, Carla, a usted muchas gracias por la invitación y siempre un gusto compartir contigo estos espacios, muy amables. Gracias a ustedes. Desde Fenalcarbón hablamos a carbón quitado.